¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy he querido mandar un mensaje importante. Un mensaje que yo creo que ha sido fundamental en mi camino del desarrollo personal. Ha sido el tema de cómo pude yo eliminar el miedo, cómo pude yo derrocar el miedo y como consecuencia empezar a vivir la vida que quería, ¿no? Empezar a vivir en armonía, a vivir en propósito y todo provocado a partir de eliminar el miedo. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años. Hace 8 o 9 meses estaba completamente perdido porque dependía de fiesta, dependía de alcohol, dependía de unas malas influencias y todo eso me hizo tocar fondo, ¿no? En ese tocar fondo yo me encontré con dos opciones: o seguir evadiendo mi vida con más fiesta y con más alcohol, o coger eso como punto de inflexión máximo para convertirme en la persona que siempre había querido. 8 o 9 meses después me he convertido en mi mejor versión física, mental, espiritual y como consecuencia económica. Y no tengo ninguna duda de que lo que me ha llevado al punto en el que estoy ahora, lo que me ha llevado a lograr todos los objetivos que quería, todos los objetivos que me puse al principio de año cuando empecé, ha sido derrocar por completo el miedo y empezar a vivir en completa armonía, empezar a vivir con una fe plena de que el resultado es garantizado. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar básicamente cómo he podido lograr eso, ¿no? Lo primero que entendí fue que el miedo viene directamente ligado a la voz del ego. Es decir, todo el mundo dentro tiene dos voces. Tiene la voz de la conciencia, la voz de la intuición, la voz de la persona que quieres ser, la voz de tu yo ideal, y luego está la voz del miedo, la voz del diablo, la voz del ego. ¿Qué diferencia hay entre estas dos voces? Hay una voz que te dice lo que puedes hacer y hay una voz que te dice lo que debes hacer. ¿Dónde está el mayor problema y la razón número uno por la que las personas actúan con miedo? Porque se guían siempre en base a la voz del ego. Actúan como les dice el ego. Y cuando tú actúas como te dice el ego, no estás actuando como la persona que quieres ser. Como consecuencia te entra indecisión. Y esa indecisión provoca que tú tengas miedo ante toda y cada una de las situaciones. Y como consecuencia de eso, ¿a qué se traduce? A parálisis por análisis. Pero cuando tú escuchas a tu conciencia, resulta que te sientes merecedor de todo y cada una de las cosas que estás haciendo. Porque sientes, la intuición te dice que eso es el camino correcto. Y cuando tú haces eso, te sientes tan bien que lo que se traduce a eso es tener fe cada día. Es vivir en propósito, es vivir en armonía. Entonces te voy a explicar paso a paso cómo puedes tú derrocar este miedo, cómo puedes empezar a afrontarlo, cómo puedes contrarrestar todas las adversidades y poder literalmente empezar a conseguir lo que querías. Porque yo hace 9 meses, cuando todo empezó, las 3 principales metas que tenía eran llegar a 1000 suscriptores, tener 2 clientes y tener un físico brutal. Es decir, cambiar radicalmente mi físico. En ese momento, cuando yo empecé, tenía miedo. Tenía miedo con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque era un mundo nuevo, era un mundo del desarrollo personal, un mundo de tener que exponerme al máximo, de tener que dar mi vida a los demás, de tener que exponerme a reuniones, de tener que exponerme a cámara, de tener que exponerme a grabarme con un mal físico o de tener que ir al gimnasio sin ningún tipo de seguridad. Entonces habían tantos miedos que yo ahora me pregunto y digo, ¿qué fue exactamente lo que me hizo sacar eso? Y me doy cuenta que fue dejar el ego a un lado y sacar mi esencia como persona. Escuchar a mi conciencia y mi conciencia me decía, tío, si es que eso es lo que quieres hacer, tío, si es que todo el mundo ha venido al universo a convertirse en su mejor versión, a cambiar su físico, a cambiar su mentalidad y a vivir la vida que siempre ha querido vivir. Entonces, literalmente mi conciencia me mandó un WhatsApp, me mandó una voz así que me dijo, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto porque esto es lo que realmente amas. Todo el mundo ha venido a esto. Y me llegó el mensaje y realmente lo escuché, lo supe escuchar. Porque me llegó el mensaje que todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo constantemente tienes mensajes de tu conciencia diciéndote exactamente lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tuve la humildad suficiente para dejar el ego a un lado y para escuchar la voz de la conciencia. ¿Qué pasó cuando escuché la voz de la conciencia? ¡Pum! Se me eliminaron todos los miedos. Empecé a crear contenido, empecé a eliminar el miedo a la crítica, empecé a eliminar las inseguridades, empecé a eliminar la parálisis por análisis, empecé a eliminar el miedo a la pobreza, empecé a eliminar todos los miedos y todas las inseguridades que existían. ¿Por qué? Porque empecé a vivir escuchando a la voz de mi conciencia, escuchando a la voz del deber, de por mucho que no quiera, lo tengo que hacer, porque es exactamente a lo que he venido, es exactamente mi propósito. Entonces, cuando yo definí qué quería hacer, que era, pues, mis metas a principio de año, cuando empecé, más de 1000 suscriptores, 2 clientes estables y tener un físico brutal. Yo lo puse en mi mente y a partir de ahí escuché mi conciencia y mi conciencia decía, si tú quieres este resultado de los 1000 suscriptores, tienes que empezar con una cámara, tienes que empezar a ponerte a la crítica, tienes que empezar a ayudar a los demás, tienes que empezar a soltarte, a dar tu vida al mundo. Y yo escuché mi conciencia y me lo decía, me dice, esa es la manera. Dejé el ego a un lado, fui humilde, escuché realmente el mensaje, enchufé el 16 de enero mi primer vídeo
con toda la inseguridad del mundo, con toda la indecisión del mundo, sin tener ni idea de qué iba a deparar esto, simplemente escuchaba mi conciencia. Y no sé por qué, pero escuchar mi conciencia, actuar desde la humildad, me hizo eliminar el miedo, el ego, y empezar a hacer el contenido. Una vez publiqué el vídeo, no me podía sentir mejor, porque estaba haciendo exactamente lo que me decía mi conciencia. Y mi conciencia, esa voz interna que nos dice qué tenemos que hacer en cada momento, es la voz de la persona que ya tiene exactamente el resultado que tú quieres. Entonces, en el momento en el que yo entendí eso, dije, qué fácil. O sea, lo único que tengo que hacer yo ahora es vivir simplemente prestando atención a la voz de la conciencia, que es la voz que más potencial tiene, que más verdad tiene, que más razón tiene, que más incómodo te pone, pero es la voz que te acerca exactamente al resultado que quieres. ¿Y por qué sabes esto? Porque se transmite en base al sentimiento, porque tú cuando haces exactamente lo que tu conciencia te dice, te sientes bien. Pero al contrario, cuando escuchas a tu ego, cuando no eres humilde de escuchar a la conciencia y escuchas a tu ego, el sentimiento ¿cuál es? De culpa, de vergüenza. Entonces, si yo en ese momento llego, en vez de ser humilde y escuchar la conciencia, llego a decir, no, si esto no sirve para nada, ¿qué pinto yo haciendo un vídeo? Y me empiezo a reír de todas esas personas que lo hacían, hubiese estado actuando desde precisamente el ego. Y ahora mismo no estaría aquí. O sea, lo único que me ha llevado y me ha eliminado al mío ha sido escuchar la voz de mi conciencia. Y tú solo puedes escuchar la voz de la conciencia en el momento en el que entiendas que esa voz es exactamente la voz de la persona que ya tiene el resultado que tú quieres. Y que tu única finalidad es escucharla, que cuesta, que es difícil, que son cosas nuevas, pero precisamente detrás de cada miedo es donde está exactamente el resultado. Es decir, tú ahora mismo no tienes el resultado que quieres porque los miedos que se te ponen antes de los resultados, que son los tests, que son las pruebas que se te ponen para ver si eres la persona indicada, no los estás sabiendo superar. ¿Por qué? Porque como no tienes la percepción de la persona que quieres ser, crees que eso es negativo. Crees que esos miedos y esos problemas que tienes que afrontar no te llevan al punto que quieres. Y como crees que no te llevan al punto que quieres, tu solución es dejarlos de lado, no escucharlos y seguir actuando desde el ego. Pero claro, después ves tus resultados y dices, mis resultados no me gustan. Entonces, ¿por qué esa sensación la tenía yo de mis resultados no me gustan? Y claro, el pensamiento que me vino es, si mis resultados no me gustan, es porque lo que estoy haciendo no me está trayendo buenos resultados. Tendré que hacer algo distinto. Y hacer algo distinto era escuchar la voz de mi conciencia, porque la voz de mi conciencia me iba a someter a más incomodidades que antes no había soportado. Entonces empecé a escuchar a mi conciencia, eliminé el miedo a la crítica, subí mi primer vídeo y a partir de ahí no he fallado. 9 meses subiendo contenido. ¿Y qué pasó en septiembre? Que esto era una meta de 2024, que todavía quedan 3 meses. ¿Qué pasó? Que en septiembre ya llegaba a más de 1000 suscriptores. Otro miedo que tenía, el miedo a los clientes. Es decir, a tener que sentarme yo ahora mismo estoy ayudando a empresas o a personas en particular a crecer con redes sociales. Yo tenía un miedo increíble porque no tenía seguridad en mí mismo para precisamente sentarme con una persona, con un empresario, a decirle, mira, te puedo ayudar con esto, tal, porque el servicio era útil. Yo había aprendido habilidades que generaban, precisamente, solucionaban problemas, ¿no? Pero no tenía la seguridad, tenía ese miedo de decir, ¿qué pinto yo ahora aquí sentándome con una persona? Esa inseguridad y esa indecisión que tenemos todos al principio, ¿no? Entonces yo escuché a mi conciencia y mi conciencia me dijo, tienes que ir, es exactamente lo que tienes que hacer, tienes que plantarte ahí delante, mostrar confianza, mostrar seguridad y plantearte, porque sabes, porque me lo estaba diciendo, sabes que la única manera de generar ese dinero que quieres y de poder ayudarlo es exactamente sentándote con él, eliminando el miedo y poniéndote delante a explicarle todo lo que sabes. Entonces yo escuché la voz de mi conciencia. Ahora, ¿qué me decía la voz del ego? La voz del ego me decía, no hace falta, busca otro modelo de negocio. No, espera. Entonces, claro, la voz del ego me decía, no hace falta, quédate en casa, otro día, no es necesario, no te tienes que exponer a tanta incomodidad. Ahora, ¿qué pasa? Como yo ya había hecho la humildad necesaria para escuchar a mi conciencia y no a mi ego, directamente me llegó la voz de, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí, tienes que exponerte a eso. Ahí es exactamente lo que necesitas, eso te va a dar el level up, eso te va a hacer crecer como persona, ese es exactamente el miedo que necesitas para conseguir lo que quieres. Lo escuché, lo hice. Una vez lo hice, ¿qué pasó? Que cerré mis 2 primeros clientes en 4 meses. Otra meta más lograda de todo lo que tenía por lograr en 2024. Ya llevamos 2 de 3. Luego la siguiente meta que yo tenía era la de cambiar radicalmente mi físico. Yo estaba muy mal físicamente.
Estaba gordinflón, tenía la cara grasa, redonda. Bueno, se pueden ir a mis primeros vídeos, que lo tengo todo documentado. Lo bueno es que tengo absolutamente todo documentado. Desde que empezó todo esto, desde que estaba en mi peor versión en todos los sentidos, hasta ahora. Que te puedes ir a mi primer vídeo y te puedes ir al último y ves el cambio. Y alucina, porque yo también, o sea, es una locura. Entonces yo tenía ese miedo de decir, no estoy bien físicamente, ¿qué pinto yo yendo al gimnasio? La gente se puede reír de mí. ¿Qué hago yo grabándome, mostrando cómo estoy mal físicamente? ¿Qué hago yo grabándome? La inseguridad que yo tenía acerca de eso era increíble. ¿Pero qué era eso? La voz del ego. La voz del ego diciéndome, no lo hagas, se van a reír de ti, ¿qué pintas tú cambiando físicamente? Tal. Ahora, la voz de mi conciencia a la vez me decía, tío, tienes que hacer eso te va a ayudar, eso va a dar fe a los demás, eso va a provocar que tú tengas más seguridad, va a provocar que tú tengas más confianza y va a provocar que, como tú sabes que el resultado es garantizado, no tengas el miedo necesario que siempre tienes para precisamente poner la cama. Escuché a mi conciencia una vez más. Cuando escuché a mi conciencia... Ahora, ¿qué pasa? Que lo difícil es ser humilde y escuchar a la conciencia, porque la conciencia te hace hacer cosas que tú no estás acostumbrado a hacer. ¿Pero por qué te hace hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer? Porque precisamente esas cosas que no estás acostumbrado a hacer son lo que tienen los resultados que quieres. Porque las cosas que has hecho hasta ahora te han traído los resultados que no quieres. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el problema que yo siempre tenía? Que quería tener el resultado masivo que siempre había puesto haciendo lo mismo. Claro, y me di cuenta de que haciendo lo mismo tenía el resultado X. Si yo quería un resultado Y, no podía hacer lo que me provocaba tener un resultado X. Tenía que hacer las acciones que me provocaban un resultado Y. ¿Cuáles eran esas acciones? Las acciones de la incomodidad que me sometía escuchando la voz de mi conciencia. Porque la voz de tu conciencia es difícil someterte a ella. Porque lo que te digo, tienes que exponerte a más incomodidad, tienes que hacer cosas que no habías hecho antes, pero cuando tú realmente lo analizas, es la voz que tiene más verdad, que tiene más razón, es toda la intuición del mundo, y es lo que sabes que te va a acercar al punto que quieres. Entonces yo la escuché en ese momento, y esa voz me decía, grábate estando mal físicamente, porque el cambio va a ser brutal, vas a dar fe al mundo, es la manera de construir confianza, de construir seguridad, de empezar a realmente en el camino del desarrollo personal construirte como persona. Y yo escuché la voz de mi conciencia, dejé al ego que me decía que me iban a criticar, dejé al ego que me decía que qué pintaba yo haciendo eso, dejé al ego que me decía que estaba gordo y como consecuencia no lo podía hacer. Dejé el ego, escuché mi conciencia, vas a dar fe al mundo, vas a hacer tu gran cambio físico, vas a conseguir esa meta, vas a lograr todo aquello que quieres y vas a demostrarle al mundo que si eliminas el ego y actúas con la fe, con el amor, con la buena intención, puedes conseguir todo aquello que quieres. Directamente me puse a ello. Me empecé a grabar estando mal físicamente. Se pueden ir a mis primeros vídeos. Estaba fatal físicamente, se me notaba ya en la cara. Empecé a grabarme, empecé a ir al gimnasio con inseguridades por si la gente me miraba qué pinta esta aquí, tal. Y lo hice. ¿Y por qué lo hice? Porque sabía que estaba actuando con la voz de mi conciencia y que actuar con la voz de mi conciencia me iba a llevar exactamente al punto que quería. Entonces yo dije, yo no tengo que cuestionar nada más. No tengo que cuestionar ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni quién va a criticarme y quién no, de quién me va a apoyar y quién no. Yo simplemente me tengo que cometer a escuchar mi conciencia, porque escuchar mi conciencia es escuchar la voz de la persona que ya tiene el resultado. ¿Qué pasó 5 o 6 meses después? Que conseguí el físico que no había tenido en mi vida. De hecho, ahora tengo el físico que no he tenido en mi vida. Nunca me he visto tan bien físicamente. Y ahora yo analizo, lo miro para atrás. Ese Cristian del 16 de enero que publicó su primer vídeo con toda la inseguridad del mundo, con todos los miedos del mundo, con toda la indecisión del mundo. Y me doy cuenta que lo único que me ha llevado al punto en el que estoy ahora ha sido escuchar la voz de mi conciencia. Ha sido entender que detrás de esos miedos que nos provocan incomodidad es exactamente donde está el resultado. Es decir, que lo que ahora te provoca no tener resultado es no afrontar el miedo. Porque cada resultado tiene algo cubierto, está cubierto de miedo, de adversidad, de incomodidad. Ahora, cuando eres capaz de afrontar eso, de traspasar eso, te encuentras en tu cara con los resultados. Entonces yo empecé a escuchar a mi conciencia, eliminé por completo el ego, actué siempre desde la humildad, desde el amor, desde la buena intención, desde no tener escasez, por así decirlo, por no tener el resultado, sino que pasara todo como sucediera. O sea, todo era amor por el destino, es decir, que pasara lo que tenía que pasar. Porque yo sabía que como estaba escuchando mi conciencia, eso me iba a llegar al punto en el que quería. Porque yo cuando actuaba con la voz de mi conciencia me sentía muy bien, vibraba muy alto, me sentía muy bien, cada día notaba que mejoraba, cada día notaba que me desarrollaba más personalmente, cada día tenía más comprensión acerca de las cosas, cada vez tenía menos miedo.
Y todo eso se me transmitía en base al sentimiento que yo tenía de bienestar, de tranquilidad, de propósito, de calma, de gratitud. Pero en el momento en el que yo a veces, porque obviamente a mí me sigue pasando a día de hoy que escucho a mi ego a veces, cuando yo escuchaba a mi ego tenía esa sensación de miedo, inseguridad, parálisis por análisis, el sentimiento era de culpa, de vergüenza, me mantenía cómodo. Entonces, cuando empiezas a jugar el juego de la conciencia y eliminas el ego desde la humildad, desde la buena intención, el amor y demás, se te planta sin que tú ni siquiera lo analices, se te planta todo lo que querías delante, porque has superado esas incomodidades, has superado esos miedos, has superado todo lo necesario para conseguir el resultado, y fue lo que me pasó a mí. Superé el miedo a la crítica, superé el miedo a la exposición en cámara, superé el miedo a tener que sentarme con clientes, superé el miedo a tener que hablar de mi proceso y de mi vida, superé el miedo a exponer mi vida a los demás, superé el miedo a tener que ir al gimnasio estando mal, superé el miedo a grabarme con indecisión, con una seguridad bajísima. Superé todos esos miedos y solo fue escuchando a mi conciencia, porque sabía, desde el minuto uno entendí que esa voz era de la persona, era de mi yo de ahora. Es decir, yo ahora mismo miro para atrás, hace 9 meses, y el Cristian de ese momento simplemente me estaba escuchando a mí ahora. Me estaba escuchando a mí ahora, y como me escuché... ¡Ay, una mosca! Y como escuché... ¡Qué susto! Me acabo de asustar mucho. Y como me escuchaba a mí ahora, y yo ya tenía el resultado, yo se lo iba transmitiendo en base al sentimiento. Cuando escuchaba su conciencia y se sentía bien, estaba yendo hacia la persona que soy ahora. Cuando no escuchaba su ego, se sentía mal, se estaba desviando. Y mi manera de transmitirle que no se fuera, que no se alejara del camino era en base al sentimiento. Cuando se sentía mal, escuchaba su ego, era la manera de reconducirlo, porque cuando se sentía bien era que estaba exactamente escuchándome a mí, que ya tenía ahora mismo el resultado. Y fue un proceso, y cuando menos me daba cuenta, había conseguido todos los objetivos y todas las metas que me había puesto para este 2024. Y sobre todo lo más importante, aprendí a vivir sin miedo, aprendí a vivir en paz, en armonía, en propósito, aprendí a vivir sabiendo que detrás de cada miedo está exactamente lo que necesitas, aprendí a vivir escuchando a mi conciencia. Ahora mismo yo escucho a mi conciencia, actúo desde la humildad y del amor, porque sé que la voz de mi conciencia es de la persona que ya tiene el resultado. Y es como si dentro de un par de meses, dentro de un año, vuelvo a hacer el mismo vídeo haciendo el mismo ejemplo. Entonces, cuando tú eres capaz de dejar el ego a un lado y de empezar a escuchar eso, derrocas por completo el miedo. Obviamente te vienen pensamientos, te vienen circunstancias, te vienen estímulos y te vienen situaciones de miedo, pero tú tienes la capacidad necesaria, porque gastas todo tu esfuerzo físico y esfuerzo mental en pensar de la forma correcta, en actuar de la forma correcta, en percibir las cosas de la forma correcta, que ya se derroca el miedo solo y empiezas a actuar con fe, con amor, y todo lo ves como positivo, todo lo ves como necesario. Y si hay algo que te impone incómodo, vas directamente a por ese algo, porque sabes que exactamente detrás de ese algo está el resultado que quieres. Fue así como operé, fue así como llegué al punto en el que estoy ahora. Y algo importante también es que si quieres dar un paso más, si quieres que te ayude con todo esto que acabo de comentar, a romper creencias limitantes, a eliminar el miedo de por vida, a vivir en completa paz, armonía y propósito, vete a mi Instagram, @cristiandomínguez.es, y mándame por privado la palabra ahora. En caso de que lo necesites, en caso de que crea que te puedo ayudar, te daré acceso a mi coaching más privado, en donde te estoy ayudando personalmente a conseguir todo aquello que quieres a partir de eliminar creencias limitantes y de como consecuencia convertirte en la persona que siempre has querido ser. Esto ha sido todo. Dale un like, deja un comentario también, que siempre los leo y siempre estoy respondiendo por ahí, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!